Ok, a ver, vamos a empezar hoy con un montón de nombres, nada más para que cuando hablemos de estas cosas todos sepamos de qué estamos hablando. Entonces, supongo que todo el mundo bueno, todo el mundo conoce lo que es un polinomio. Ay, chin. Un polinomio es una expresión que se escribe de la siguiente manera, ¿no? A n x a la n, a n menos 1 x a la n menos 1, más bla, 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 a1x más a0, donde n es un número natural y los a0, a1, a2 y así, son números reales. Chin, aquí lo escribí mal y nadie me dijo nada. Aquí supongo que debería de haber escrito, este, empecé con el último y entonces aquí debería haber escrito an-1, an, ¿no? Entonces un polinomio es una expresión que tiene una cosa que la gente le llama incógnita a veces, la x, unos numeritos estos que estoy señalando ahí, y la x está elevada a una cierta potencia, ¿no? De hecho, la potencia más grande, que en este caso sería la n, se llama el grado del polinomio, ¿no? Nada más para poner un ejemplo, voy a poner por acá abajo un ejemplo. Si uno tiene una expresión de la forma, pues no sé, voy a poner alguna cosa, x a la 5 más 38 x cuarta más 5x cuadrada más 3x menos 500. Eso que acabo de escribir aquí abajito es un polinomio, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues espero que me digan, ¿todo el mundo está familiarizado con polinomios? Este, este sería un polinomio de grado 5, y pues ya, creo que eso es todo lo que tendría que decir. Y si me dan una expresión de ese estilo, es un polinomio. Y una función polinomial es una que tiene regla de correspondencia un polinomio. Entonces, por ejemplo, eso que escribí en rojo es un polinomio. Pero si yo quiero hablar de la función f de x igual a x a la 5 más 38x cuadrada más 5x cuadrada más 3x menos 500, ahora lo que tengo en la parte azulita es una función polinomial, ¿sí? Es una función cuya regla de correspondencia es un polinomio. ¿Sí me explico? Entonces, entonces, este, pues ya. A ver, antes de seguir con la discusión, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales. ¿Por qué? Pues porque a esta expresión se le puede meter cualquier número real y lo que obtiene es un número real. En particular, bueno, esta expresión es una función polinomial, pero ¿qué podrían decir de una función? O sea, si alguien les habla de una función polinomial, automáticamente podrían decir, pues que tiene dominio de todos los reales, ¿no? Expresiones de este estilo, pues no tienes ninguna bronca para, para decir que se puede meter cualquier número y lo que obtienes es un número. ¿Me explico? Entonces las funciones polinomiales siempre tienen dominio todos los números reales. ¿Y codominio? Todos los reales Ay, también. También todos los reales, ¿no? Imagen, Ahí también todos los reales. pues depende del grado que tenga, ¿no? O sea, ahí al menos lo que hacía en mi preparatoria era pues analizar el término que tiene el exponente más grande, que es x a la quinta, que pues es ajá. el que más va a importar a largo plazo, cuando se vuelva muy grande o más pequeño. Los demás ya no Ah, van a importar en comparación. estás hablando de ¿verdad? De este polinomio en particular, pues. Estás hablando de esta función polinomial. Ah, sí, sí, del azul. Sí, perdón, es que yo entendí, bueno, sí. Ahora, la imagen, pues depende del polinomio, como nos acaban de decir en este momento. Este, de hecho, no es muy difícil observar que los polinomios impares, o sea, con grado impar, acuérdense que el grado del polinomio es ¿cómo se llama? La potencia más grande a la que está
elevada a alguna X, ¿no? En este caso, en el caso azul, la potencia más grande es 5. Y cuando hablo del grado de un polinomio, siempre me refiero a la potencia más grande, ¿no? Bueno, y entonces, como nos decía nuestro compañero, le enseñaron en la prepa, y espero que todo el mundo haya visto algo de ese estilo, que si el polinomio tiene grado impar, entonces como que su imagen van a ser, bueno, no como que, su imagen va a tener que ser todos los reales, ¿no? Porque esta cosa, la potencia más grande, le va a ganar a todas las demás, no importa qué signos tengan, y va a recorrer todos los números positivos. Si tú te vas con X positiva muy grande, puedes recorrer números muy grandes, y también va a recorrer todos los números negativos, si tu X es muy pequeña o muy negativa, no sé cómo lo quieran decir. Esto es para las potencias impares, ¿no? O sea, son cosas que medio sabemos, que por supuesto medio sabemos, pero no las vamos, o sea, pronto, espero, las vamos a justificar todo esto que estamos diciendo. Otra vez vamos a jugar este juego perverso de sabemos algunas cosas, a lo mejor no sabemos bien por qué, pero las vamos a usar nada más para poner nuestra intuición más o menos clara, y después, cuando tengamos todas las herramientas que vamos a obtener en este curso, vamos a poder decir todo esto bien, ¿sí? Entonces, los polinomios, a ver, resumen, los polinomios impares parece ser que su imagen es todo los números reales. ¿Y los pares? Solo los positivos, mayores ¿Quién iguales. sabe? ¿Quién sabe, no? A ver, voy a poner un ejemplo. Este, yo supongo que nuestro compañero está pensando en algo así, ¿no? Como f de x igual a x cuadrada. Y de hecho nosotros ya argumentamos en esta clase que la imagen de este monito es, ¿qué dijo? ¿Qué dijimos? Es todos los positivos, ¿no? Sí, no sé, Creo que podríamos aunque usarla. tengamos uno, por ejemplo, ya se está moviendo para abajo. Ajá, ¿no? Pero si, por ejemplo, a esta bien facilita, le sumamos 500, nomás por poner algo, ¿no? Así más raro, pues esta gráfica se va a ir, ya habíamos comentado esto, ¿no? Sumar 500, bueno, en este caso restar 500 o sumar menos 500, es mover la gráfica hacia abajo, ¿no? Por lo menos 500 unidades. Y entonces no sé dónde está el menos 500, pero pues se mueve hacia abajo 500 unidades. Ya sé que mis dibujos están horribles, ¿eh? Espero que todo el mundo esté medio entendiendo lo que estoy diciendo. Y entonces aquí la imagen de esta función sencilla, este, pues ya tiene muchos números negativos, ¿no? Por ejemplo, el -1, el -2, el -3, están en la imagen, ¿no? ¿Sí me explico o no? Y entonces, ¿de qué va a depender la imagen de un polinomio par? Pues va a depender de un montón de cosas, del grado, de el que se llama término independiente, el que no tiene X, de qué otras potencias aparecen, etcétera. O sea, no podemos decir mucho en este momento acerca de los polinomios pares, no acerca de la imagen de los polinomios pares. Sí, me explico o no, pero cuando tengamos más herramientas vamos a poder decir más cosas, ¿va? Este, a ver, pues ya que definimos una función polinomial, aquella que tiene regla de correspondencia, un polinomio, podemos inmediatamente definir qué es una función racional. Una función racional es una que tiene regla de correspondencia, un cociente, o sea, es de la forma P entre Q. Y lo que se le pide a esta función para que puedas llamarla racional es que tanto el numerador como el denominador sean polinomios. Por ejemplo, ¿no? Nada más por poner un ejemplo, no sé si borrar esta página, no la voy a borrar, pero seguro luego me voy a arrepentir de no haberla borrado. ¿Cómo se ve una función polinomial? Pues así, para poner un ejemplo, pues voy a poner no sé, y aquí voy a poner, no sé, esto. Eso es un ejemplo de una función polinomial, ¿no? O sea, se debe de ver como el cociente de un polinomio entre otro polinomio.
Y por cierto, si yo les preguntara cuál es el dominio de esta función, ¿qué me contestarían? Toda los reales menos el 1. Sí, ¿no? El de abajo se puede escribir, chin, voy a escribir bien. El de abajo creo que se puede escribir como x más 1 al cuadrado, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces el de abajo se hace 0 cuando x es igual a menos 1, ¿no? Fue lo que me dijiste, es que ya no me acuerdo. Ah, Y sí, sí. entonces su dominio son todos los reales excepto el menos 1, ¿no? Ese es el dominio de esta función particular. Y bueno, lo que uno quisiera observar en este momento es que cuando tienes una función polinomial, su dominio van a ser todos los reales, excepto donde el de abajo se hace 0, ¿no? Y el de abajo se hace 0 exactamente en sus raíces. O en otras palabras, para saber, voy a volverme a regresar para acá, para saber cuál es el dominio de una función racional, pues tienes que resolver la ecuación, el denominador igual a 0, ¿no? En este caso, bueno, voy a ponerlo así. O sea, son todos los reales, excepto donde el denominador es igual a 0. En este caso particular, resolvimos la ecuación x cuadrada más 2x más 1 igual a 0 y obtuvimos que las x que hacen igual a 0, esta ecuación es el x igual a menos 1 y lo que hicimos para calcular el dominio es poner todos los reales y quitarle las raíces del polinomio de abajo. ¿Sí está claro o no, jóvenes? Lo único que quiero decir es, pues si tienes una función racional, calcular el dominio es bien fácil. Si tienes una función polinomial, calcular el dominio es bien fácil. ¿Sí? Ahí vamos o no. Y un caso particular de las funciones polinomiales son unas que tienen nombre especial y que se llaman las funciones lineales. ¿Y qué es una función lineal, jóvenes? ¿Alguien sabe? Pues que su grado no rebasa el lineal, o no es más grande que grado 1. O sea que, a ver, una función lineal, primero que nada, tiene que ser un polinomio, ¿no? O sea, es un polinomio. Y como dices, su grado tiene que ser a lo más 1, ¿no? O sea, a ver, lo voy a poner aquí. Como es a lo más 1, pues tiene que ser de la forma ax más b, ¿no? Bueno, así lo voy a escribir porque no quiero poner A1 más A0, o a lo mejor se les hace más natural poner, no sé, ustedes díganme, se les hace más natural poner así A1x más A0. Esos son los polinomios de grado a lo más 1, ¿no? ¿Sí? A lo más, digo a lo más porque acuérdense que el A1 es un número real, entonces podría ser 0 y entonces podrías tener la función constante, ¿no? ¿Sí? O sea, si el A1 es 0, este término no cuenta y entonces tienes una función constante, la que a X la manda a la 0. Bueno, ¿cuál les gusta más, la primera que escribí o la segunda? Alguien diga algo, porque si no voy a escribir lo que, Cualquiera de las dos está de lo bien. que Para mí. cualquiera de La los dos primera. está bien. A mí me gusta más la primera y como ya hubo dos que dijeron la primera, ¿cómo le puse? AX más B. ¿Por qué les gusta más la primera? Hay una razón, ¿eh? O sea, debería de haber una razón, más bien. Tal vez se nos hace más familiar que verlo. Porque, porque esto para ustedes debería de ser súper natural esta parte de aquí, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿y por qué se llaman lineales? Porque son en la línea. Recta. Porque su gráfica es una recta, ¿no? Una línea. Sí estamos más o menos claros. Todo el mundo sabe que, bueno, espero, o sea, a lo mejor no están acostumbrados a, bueno, lo voy a escribir por acá. A lo mejor lo que ustedes están acostumbrados es a una expresión de este estilo, ¿no? De geometría analítica. Y es igual a x más b, ¿no? Y entonces uno dice, sí, claro, mis maestros de la primaria me dijeron
que cuando yo tengo una expresión de este estilo, los puntos en el plano cartesiano que cumplen esta ecuación son los puntos sobre una recta, ¿no? Y de hecho hasta me hablaban de que esta era la pendiente, ¿no? Y esta era la ordenada al origen, creo que le llaman, o alguna manera, o de algo de ese estilo, ¿no? Y de hecho, si uno tiene una expresión de esta forma, graficar, o sea, hacer una gráfica es muy fácil. ¿Por qué? Porque pues uno pinta ahí sus ejes, no sé. ¿Cómo es la gráfica de esa función? ¿Alguien sabe? O le ponemos nombrecitos para que se les haga más natural. A ver, voy a ponerles nombrecitos. Digamos, y igual a 5x más 2. ¿Alguien sabe cómo hacer la gráfica de esta función? Pues intersecta y en 2. Eso de la ordenada al origen es cuando x vale 0, o sea, cuando x vale 0, cuando tú metes 0 aquí adentro, obtienes que y es igual a 2, ¿no? Y entonces la pareja 0,2 cumple con la ecuación y entonces lo primero que haces bueno, lo primero que nos dijo él que hiciéramos es que nos fijáramos en el punto que tiene coordenadas 0,2 y lo ponemos ahí y luego, yo estoy siguiendo tus instrucciones, ¿eh? Sí, su Intersecta y raíz menos 2 menos. puntos, ¿no? Perdón, es que hablaron dos al mismo tiempo y no los entendí. Bueno, la otra cosa, acuérdense que esto es una línea, entonces solo necesitas otro punto para hacer la gráfica, ¿no? Intersecta x en menos 2 quintos. Una otra cosa que uno podría hacer, que es como una cosa que nos enseñan también en la primaria, es decir, bueno, ¿y qué pasa si y vale 0, no? Si y vale 0, entonces tenemos que 5x más 2 tiene que ser igual a 0, y entonces x es igual a ¿quién? A menos 2 entre 5, ¿no? Y entonces el punto menos 2 entre 5,0 está ahí, ¿no? Y entonces no sé dónde está ese punto, pero lo voy a pintar por ahí. A ver, este punto era el 0,2. Y ahora quiero ya se me olvidó, menos 2 quintos, ¿no? Creo. Y el menos 2 quintos está de este lado, ¿no? Menos 2 quintos, coma 0, ¿no? Ese punto. Y ya que tienes dos puntos o sea, ya que tienes dos puntos de la gráfica, pues ya todo el mundo sabe que esto es una recta y la voy a pintar medio fea, pero espero que me salga. Eso es una recta, ¿no? Sí, ahí vamos o no, jóvenes. Por cierto, esto es cuando de veras sí allá, ¿no? Y cuando no allá, ¿cómo es la gráfica de la función? O sea, bueno, lo que estoy tratando de decir es qué pasa si A es igual a 0. ¿Cómo es la gráfica de la función? Es totalmente... Es horizontal. Pues es una recta, Constante. es una función Paralela al eje constante, ¿no? X. Sí, ¿no? A ver, vamos a hacer dos observaciones que ya me acaban de decir ustedes. De hecho, si A es igual a 0, entonces yo tendría que Y es igual a B, o bueno, o en otras palabras, que f de X sería igual a B, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos una función constante, ¿no? Y bueno, lo que quiero decir es que las constantes, o sea, las funciones que son f de x igual a un número, tienen gráfica, pues te fijas dónde está el número b, y lo que pintas es una recta horizontal, o sea, paralela al eje de las x, y que pasa por el punto 0, b, ¿no? En este caso, mi gráfica me quedaría algo de ese estilo. ¿Sí me explico o no, jóvenes? Entonces, también estas son funciones lineales y de hecho estas tienen otro nombre que se llaman funciones constantes, que creo que ya lo habíamos dicho antes, pero ustedes díganme si ya habíamos definido función constante antes. ¿No? Díganme, jóvenes. No me creo que no. Creo que no. Ok. Y ahora voy a poner un ejemplo de una función racional. Las funciones racionales
no son tan fáciles de graficar. Bueno, los polinomios en general no son fáciles de graficar tampoco, pero los que sí son fáciles son las funciones lineales o los polinomios de grado a lo más 1. Voy a poner un ejemplo de una función racional, nada más para que me digan un par de cosas, ¿va? A ver si lo logro poner. Ajá, ok. Entonces voy a poner una función racional por aquí. Solo quiero decir un par de cosas. A ver, f de x es igual a... Déjenme pensar algo fácil, ¿eh? X menos 3 entre x cuadrada menos 9. ¿Qué me pueden decir de esa función racional? Cualquier cosa, díganme. No está definida para el -3 ni el 3. Ok, lo primero que me acaban de decir es que el dominio es, ¿qué? Todos los reales excepto el -3 y el 3. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Alguien me puede decir cómo es la gráfica de esa función? Sí, lo hice al revés, qué triste. Yo no sé cómo es la gráfica de esa función. Perdonen, voy a cambiarle tantito, porque lo hice mal. Esa es la misma, es casi la misma, pero lo hice mal. Aquí lo voy a poner así. Ahora sí. Perdón, el que me dijo el dominio, ¿me puede decir otra vez cuál es el dominio? Ahora es más fácil, ¿no? Los reales menos el 3. Los reales menos el 3. Ahí está. Ya, perdonen ustedes. Sí, todo el mundo, ahí se ve más fácil. ¿Alguien sabe cómo se ve la gráfica de esa función? Es una Es una lineal, recta. pero con un punto hueco. Ajá. ¿Cómo sabes todo eso? Porque si tienes x cuadrada menos 9 sobre x menos 3, pues arriba tienes x más 3 por x menos 3, y podrías obtener una versión simplificada de la función. Y en esa versión simplificada, pues ves que es una recta. Pero nuestra función original no está definida en ese 3 porque tiene 0 sobre 0. Y pues me enseñaron en la primaria, bueno, prepa, que eso está indefinido. Bueno, lo primero que nos dijo este muchacho es que usáramos esta expresión y la cambiáramos por esta expresión, ¿no? Y entonces, después me dijo que hiciera la gráfica de esta, ¿no? A ver, ya no sé cómo la voy a hacer por acá abajo mejor. Que esta expresión es una función lineal y entonces sí puedo hacer la gráfica, ¿no? Voy a primero concentrarme en hacer esta, ¿no? Y entonces uno dice, pues como dijimos hace rato, en 0 vale, ¿qué? ¿En 0 cuánto vale eso? Bueno, cuando x es igual a 0, y vale 3, entonces tengo 0,3, ¿no? Por ahí. Sí. Voy a poner por aquí 0,3, creo. Y luego, también tengo el punto, cuando x más 3 vale 0, entonces x vale menos 3, ¿no? Entonces tengo también el punto menos 3, 0, que lo voy a pintar por aquí. No sé. Tengo el punto menos 3, 0. Sí, ahí vamos. Y entonces ya me dijeron por ahí que la gráfica de esta función, de esta de acá arriba, de esta, es esa línea. ¿Y luego qué me dijiste, perdón? Bueno, que eso nos daría un esbozo de cómo es, pero pues esta función no es la misma que teníamos al inicio, porque la versión que teníamos al inicio, si nosotros evaluábamos en 3, nos quedaba 0 sobre 0, y eso estaba indefinido. ¿Y en 3 cuánto vale, por cierto, esta función de acá? Bueno, no sé, pero en 3, estoy ¿Cuál es hablando de esta, ¿eh? Sería 4. Estoy hablando de esta. No, 6, no sé hacer mates.
Sí, ¿no? En 3 vale 6, ¿no? Pero no es importante. No es, bueno, no es importante hasta que me digas lo que estamos diciendo, ¿no? Y entonces te dijeron que estaba indefinida, ¿no? La O más, original. La más bien, original te dijeron que estaba indefinida. según yo entiendo, Y es que eliminaste X y eso es como perder información vital. No, bueno, a ver, vamos a hacer el dibujo que tenemos que hacer. Aquí hay un, aquí hay un hoyo, ¿no? Según dicen todos. Todavía no me han dicho por qué, pero ahí hay un hoyo. Bueno, sí, ya me dijeron por qué. Todavía no me dicen bien por qué, pero aquí hay un hoyo. ¿Sí? Y entonces yo digo que ahora sí la gráfica de esta función de f de x es esta, ¿no? Esto es la gráfica de f de x. Entonces vamos discutiendo un par de cosas, que hice este ejemplo solo para tener una discusión, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? Que ya la dijeron, pero quiero que me lo reafirmen. ¿Cuál es la diferencia entre esta expresión y esta expresión? Porque fíjense que yo empecé aquí con la primera y puse igual y llegué a la segunda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta expresión y esta expresión? pues la primera es de grado Díganme. 2 y la siguiente es grado 1. Ok, esa es una diferencia. ¿Qué más? El dominio, tienen diferente dominio. Pero no dije función, dije esta Ok, expresión ok. con esta Perdón, expresión. perdón. Jeje. La Es primera que, a ver, original y la o sea, sí, segunda. perdón, no quiero decir que estás mal, ¿eh? O sea, lo que quiero decir es, ¿por qué en la primaria ponemos aquí igual, igual, y no se preocupan en la primaria, por el dominio? Este, a ver, lo que quiero decir es, como lo han dicho varias veces, y solo lo quiero enfatizar, esta expresión no está definida para 3, ¿no? Sí está bien, o sea, para x igual a 3 no está definida, porque es un cociente y habría que dividir entre 0 y dividir entre 0 pues no tiene sentido. Entonces, esta expresión no está definida para x igual a 3. ¿Por qué si ponemos igual, igual, igual y llegamos a esto? O sea, lo que estoy tratando de decir es, ¿esto que acabo de escribir está bien? Pues, a menos que consideráramos que X sigue siendo indeterminada para 3. Ok, más o menos. O sea, sí, todos están bien, ¿eh? Nomás quiero que me lo digan como correctamente. ¿No? O sea, tal vez sería porque el tener un x menos 3 y abajo el inverso de eso, pues va a hacer que se comporte como un 1. Entonces, al final tienes x más 3 multiplicado por algo que se comporta como un 1, solamente que como condición adicional, pues no te va a determinar un resultado en 3. Exactamente. A ver, lo que quiero decir es que en la primaria hacíamos estas operaciones y nadie se preocupaba cuando x era igual a 3. A ver, lo que yo quería que me contestaran era que esta, esta expresión, estas igualdades, esta serie de igualdades, solo tiene sentido, o sea, esto solo tiene sentido si x es distinto de 3, ¿no? Si x es igual a 3, estas igualdades no tienen sentido. ¿Sí me explico o no me explico? O sea, no sé si ustedes se preocupaban de eso en la secundaria o no, cuando hacían álgebra y factorizaban y hacían un montón de cosas. No sé si ustedes se preocupaban de eso, pero ahora sí hay que preocuparse de eso. O sea, si tú me escribes esto, esta expresión otra vez, tienes que decirme que estás seguro que x no es igual a 3. ¿Sí está bien o no? Porque si x es igual a 3, esta expresión no tiene sentido. ¿Me explico o no me explico? Y entonces, cuando x es distinto de 3, yo tengo esta igualdad siempre, y entonces sí tengo derecho a sustituir este por este. Y eso lo que quiere decir en términos ahora sí de funciones y de cálculo es que esta expresión es la misma que esta expresión siempre y cuando x sea distinto de 3.
Y entonces sí tenemos derecho a hacer lo que hicimos, ¿no? A pintar esta línea y decir, pues esta expresión yo tengo derecho a usarla siempre y cuando me asegure que x no es igual a 3. Y le tengo que quitar este punto. ¿Sí está bien o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando x es igual a 3 yo no puedo decir nada acerca de esta expresión. ¿Sí está bien o no? Que es la con la que estoy trabajando. Aunque con esta expresión sí puedo decir algo de cuando x es igual a 3, con esta, que fue con la que empecé, no puedo decir nada. Y por eso pones este hoyo que está aquí en la gráfica. ¿Sí me estoy explicando o no, jóvenes? ¿Sí? Y entonces, otra cosa que yo te preguntaría en este momento, a ver, díganme algo, porque si no me quedo con la duda solo yo. Solo pienso que yo soy el que no está entendiendo nada. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o no? ¿Todo ¿O me bien? regreso? Muy bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguros? Y entonces la siguiente pregunta es, en qué diferencia tienen esta función? Ahora sí los voy a pensar como funciones. ¿Qué diferencia hay entre esta función y esta función? ¿Qué diferencia hay? ¿Son iguales? Es la pregunta. ¿Son diferentes? Una es racional y otra es lineal. El Eso dominio. no es suficiente, porque esta es racional y esta también es racional. Fíjate, lo puedo dividir aquí entre 1 y ya la puse como racional. De hecho, qué bueno que me dices eso porque nunca observé que todas las funciones polinomiales en particular son funciones racionales, ¿no? O sea, uno siempre puede dividir entre 1. A ver, entonces, alguien dígame, ¿son iguales, son distintas? ¿Por qué? Ahora sí son distintas por el dominio. Ok, entonces, estas funciones son distintas. ¿Por qué? Porque esta tiene dominio, la f tiene dominio, lo voy a escribir acá, como dijimos allá arriba, tiene dominio r menos el 3, ¿no? ¿Y la g qué dominio tiene? Tiene dominio todos los números reales, ¿no? La g. Y entonces, esa es mi siguiente pregunta. ¿Cuándo dos funciones son iguales? Bueno, tienen el mismo dominio y aparte la misma regla de correspondencia. O cuando Y, tienen el mismo dominio, la misma imagen y el mismo codominio. a ver, entonces vamos a hacer otro ejemplo, ¿va? ¿Ya vieron el punto aquí en este ejemplo? No tienen ninguna pregunta acerca de este ejemplo porque me voy a pasar a otro para O sea, discutir cuándo dos funciones son iguales, ¿va? A por ver, ejemplo, listo. en esa que nosotros teníamos ahí, o sea, nosotros Ajá. podríamos ver como x menos 3 sobre x menos 3 como una función que es un 1 menos cuando es 3, que se está multiplicando por otra función que es x más 3. Digo, para intentar como relacionar temas. Pues sí, pero no veo hacia dónde vas con esa escritura. Pero ahorita regresamos si quieres a esta. Quiero poner otro ejemplo, ¿va? Nada más porque nunca hemos dicho cuándo dos funciones son iguales. Y entonces, a ver, ahí les va otra pregunta filosófica. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo esta función? ¿Esta función cómo era? Así, a ver, lo voy a poner así. F que vaya de los reales a los reales y que tenga regla de correspondencia igual a x cuadrada. Y ahora G que vaya de los reales a el intervalo 0 infinito y que tenga regla de correspondencia x cuadrada. La pregunta es si f es igual a g, si son la misma función. Y espero respuestas mientras yo hago dibujos. Nadie me va a responder nada. ¿El codominio es diferente? El ¿Y dominio eso qué? es diferente. Sí, son El la misma, dominio. ¿no? Ah, no, el codominio es Yo creo que sí son la misma, ¿no? Porque si la relación con un montón de subconjuntos del producto cartesiano, pues puedes hacer la misma cantidad de paquetes
en una y en la otra. Y por eso estoy haciendo dibujos, ahí voy. Tomar de... Pero en la G no vamos a llegar a los mismos números que en la F, ¿no? Por el codominio. A ver, ahorita vemos, nomás déjenme hacer los dibujos. Este tema ya medio lo tocamos el otro día, pero quiero enfatizarlo para que tengamos una definición de igualdad. Pensemos que de verdad esas son las gráficas de la función, ¿no? No es lo mismo, tienen diferente dominio, digo codominio, ¿Y eso qué? O sea, a ver, vamos retomando, ¿no? El dominio de F son los números reales, todos de acuerdo, ¿no? El dominio de G son todos los números reales. El codominio son todos los números reales, aquí de F. Y el codominio de G es ¿no? Sus gráficas son igualitas, ¿sí o no? O en términos, como me lo decía alguien por ahí, los pares que voy a formar en el producto cartesiano, ¿a poco no son los mismos pares? Alguien lo dijo de esa manera, que los pares eran los mismos, y yo lo digo de otra manera, sus gráficas son igualitas. Por ahí alguien dice, tienen diferente codominio. ¿Y eso qué? O sea, ya casi le dan, Ya casi le dan. O sea, sí, tienen diferente codominio. ¿Y eso qué? ¿Eso qué significa? ¿O por qué hace distintas a estas dos funciones? Se supone que el codominio es a donde puede llegar a parar el dominio. Entonces, la imagen solamente va... O sea, la imagen es un subconjunto del codominio. De hecho, Entonces, déjame pongo porque una déjame pongo eso. inyectiva Espérame, déjame pongo eso. y otra no. La imagen de F es el intervalo 0 infinito, ¿no? Ya lo habíamos checado antes. Y la imagen de G también es el intervalo 0 infinito. Ya lo hemos checado antes. Ya casi le dan, creo que ya alguien lo dijo y no le hice caso. Una es su proyectiva y otra no. Exacto, esta es su proyectiva y esta no es su proyectiva. ¿Eso las hace distintas? Díganme, jóvenes. Yo quiero creer que no. Yo creo que no. Porque es que Pues yo creo... si las gráficas son iguales, significa que el subconjunto, que al final lo que nosotros estamos haciendo son un montón de pares con reglas de correspondencia, esos pares con reglas de correspondencia son iguales en el lado izquierdo que en el lado derecho, o la gráfica izquierda es igual que la gráfica derecha, independientemente del dominio o del codominio en este caso, porque se acomodó de forma conveniente. Pues yo estoy inclinado a pensar como tú, pero ambos estamos en lo incorrecto. Como conjuntos son iguales. De hecho, no sé si se acuerdan de una discusión que tuvimos con, ¿cómo se llama esta chica? Amintia, creo. Tuvimos una discusión con ella, Aminta, perdón. Tuvimos una discusión con ella y hablábamos de los pares, ¿no? Y decíamos que como conjuntos era el mismo, pero no. Entonces, por razones que no voy a explicar ahorita, eso no es suficiente para que unas dos funciones sean continuas. ¿Y por qué no es suficiente? Porque queremos que la suprayectividad se conserve. O sea, lo que hace a estas dos funciones distintas, como dijimos ya, es que no, una es suprayectiva y la otra no es suprayectiva. Entonces, ¿cuál es la definición de que dos funciones son iguales? La voy a decir y me dicen si quieren que la escriba o no, ¿ok? Las dos funciones son iguales si y solo si F y G tienen el mismo dominio, el mismo codominio y la misma regla de correspondencia. Y luego hablamos de por qué esa es la definición y no... Es que lo conjuntista, a ver, no sé si lo vean, nada más para responderle un poco a Diego, o sea, lo que él me estaba argumentando, creo, es que
como conjuntos del producto cartesiano son iguales, ¿no? Y no habría diferencia entre f y g como conjuntos. Pero aquí las funciones tienen una cosa que va más allá de su definición conjuntista, que son estas propiedades de su proyectividad, inyectividad, la. Y luego hablamos bien de eso porque, porque, porque eso es importante, no solo en este curso, sino en otros. Van a ver que se van a encontrar con este problemita de si pensar si son iguales o no, que es como muy sutil. ¿Me expliqué? Sí, Diego, ¿ves por qué ves lo que estoy diciendo o no? Yo Sí, también, yo también cuando era joven estaba inclinado a pensar de que estaban todos locos y que deberían de ser la misma función, este, porque son el mismo conjunto, ¿no? De pares. Pero después la vida me enseñó que hay sutilezas que uno tiene que aceptar porque son convenientes. Bueno, ya. Entonces escribo la definición. Entonces vamos a escribir la definición. Entonces, suponte que tienes una función que va de A, un subconjunto de los reales, y llega a B, un subconjunto de los reales, y suponte que tienes otra función G que va de un subconjunto de los reales a otro subconjunto de los reales. Y a ver, esta escritura lo único que dice f es una función que tiene dominio A y codominio B, ¿no? Y G es una función que tiene dominio C y codominio D. Entonces, decimos que f y g, que f es igual a g como funciones, sí y solo sí, tienen el mismo dominio, tienen el mismo dominio, tienen el mismo codominio, eso se escribe así, sí, ¿verdad? Tienen el mismo codominio y la misma regla de correspondencia, ¿no? Y para todo x en A, que por cierto es lo mismo que C, se tiene que f de x es igual a g de x, ¿no? Ya escribí lo que dije. Dos funciones son iguales, sí, solo sí tienen el mismo dominio, el mismo codominio y la misma regla de correspondencia, eso es lo que dice ahí, lo que está escrito ahí. ¿Se entiende o no se entiende, jóvenes? ¿Sí ahí vamos o no? Ay, ¿qué más? ¿Qué más? Nos hace falta decir de funciones. A ver, sí, bueno, no sé si toda esta discusión ya está muy clara. No tenemos que decir nada acerca de todo lo que hemos dicho. Y entonces me voy a pasar a otra cosa. Suponte que tienes una función que va de un dominio A, de los reales, a los reales le voy a poner, y otra función G que va de un dominio B a los reales, y también llega a todos los reales, ¿no? Este, ¿Se acuerdan que ya vimos una operación que nos dice que la función como que se puede descomponer en pasos? Hablamos de la composición, ¿no? Hablamos de que f compuesta con g uno lo puede pensar como que va haciendo pasitos, en lugar de hacer la función de un solo tajo, lo va haciendo como por pasitos. Otros pasitos que no se ven muy claros, bueno, que uno no ve muy claros cuando está en la primaria, son los siguientes. O sea, si tú tienes dos funciones como las que puse ahí, f y g, tú puedes definir una nueva función que se llama la suma, ¿no? ¿Sí? Y esta nueva función tiene como regla de correspondencia, pues que vale f más g en x, pues vale f de x más g de x. ¿Sí está bien? Y uno puede definir, pues, el producto, ¿no? Que tiene como regla de correspondencia que vale f por g en el punto x, pues tú sabes cómo calcular f de x, obtienes un número y lo multiplicas por g de x y esa es la regla de correspondencia. A lo mejor les, a lo mejor se encuentran con el cociente y cuál regla de correspondencia tiene este cociente, pues este cociente
tiene regla de correspondencia, lo que vale arriba, lo que vale abajo. Y aquí hay que asegurarse de qué. Para que esta función exista, hay que asegurarse que lo de abajo no sea cero, ¿no? O sea, para toda x en b, el denominador no tiene que ser cero, ¿no? Y me falta una que a mí nunca me gusta escribir, pero que a la gente les gusta escribir, no sé por qué, que si se toma uno un número real, puede definir la función c por f, que es la que tiene regla de correspondencia c por f evaluado en x, no es otra cosa que c multiplicado por f de x. Y a mí no me gusta escribir esta porque digo yo que esta es un caso particular del producto, ¿no? Cuando c es una función constante, pero pues la gente le gusta escribir eso. Y entonces lo voy a escribir nada más por si alguna vez se lo encuentran ahí en sus cosas. Y a ver, otra vez como que la filosofía es la misma en cierto sentido. O sea, uno podría agarrar la función, no sé, por poner un ejemplo así baboso, no sé, ponemos 38x cuadrada más el seno de x, entre 45 tangente de x más 18x, qué sé yo, ¿no? Y como todo el mundo sabe, pues esto es una función, quién sabe cuál sea su dominio, no lo voy a preguntar porque aquí abajo hay una tangente y a lo mejor se les hace difícil decirme cuál es el dominio, pero lo que estoy diciendo aquí es que, mira, fíjate, esta f se podría pensar como una g dividida entre una h, ¿no? Sí, está bien, a ver, lo voy a poner así. Sí, como una g dividida entre una h, ¿no? Sí, está bien. Donde pues esta g, todo el mundo lo ve, es que 38x cuadrada más seno... Ay, déjenme ponerlo más chiquito porque quiero hacer un par de pasos más, ¿no? G no es otra cosa que 38x cuadrada más el seno de x, y la h no es otra cosa que 45 tangente de x más 18x, ¿no? Pero de hecho, la g se podría ver como la suma de dos, ¿no? Como la suma de esta más esta, ¿no? Y la h se podría ver como la suma de esta más esta. No sé si lo voy a escribir FH, JK. No sé, podría yo definir una L de X que fuera 38X cuadrada y una M de X que fuera el seno de X, y entonces G se podría ver como L más M, ¿no? Y si uno definiera, pues no sé, N de X igual a 45 tangente de X, y O de X igual a 18X, entonces también podríamos decir que H se puede escribir como N más O, ¿no? Y de hecho, si juntamos todo eso, podríamos decir que la F se puede escribir como L más N más M entre ¿quién? N más O. ¿Sí está bien? ¿Sí lo hice bien o no, jóvenes? Ustedes díganme. ¿Todo bien? ¿Sí lo hice bien? F se podría escribir eso. ¿Y por qué quiero hacerlo así? Porque acuérdense que ya lo hemos comentado un par de veces, pero cuando aprendamos a derivar, a integrar y a hacer todas esas cosas, conviene hacerlo como por paquetitos chiquitos, ¿no? ¿Sí está bien? Y entre más chiquito sea el paquete, más fácil es hacer la derivada, no sé si me explico. Y entonces, o la integral o cosas de ese estilo. Y entonces, pues estas funciones lo que me dicen es, acuérdate que siempre la puedes, o sea, si tienes dos, las puedes sumar. Pero más que eso te ayude bueno, sí te ayuda, a ver, tiene como dos, lo voy a decir más bien de esta manera, tiene como dos vertientes, ¿no? Estas operaciones. O sea, tú tienes dos funciones, las puedes sumar para construir una nueva función. Esa sería como una visión. Y la otra visión que yo creo que es la más importante es, si tienes una que es como muy grande, la puedes descomponer en cosas chiquitas
con estas operaciones, como lo dije acá abajo en el ejemplo, y eso te va a ayudar para decir cosas de la grande si es que sabes cosas de los pedacitos. ¿Se entiende o no se entiende, jóvenes? Díganme, porque ya nos tenemos que ir al sándwich, entonces voy a esperar sus Sí, está comentarios bien. acerca de estas cosas. Sí, entonces todo el mundo sabe más o menos eso. ¿Cómo se calculan los dominios de las sumas y de las multiplicaciones y etcétera? Pues te fijas, por ejemplo, para que la suma tenga sentido, por ejemplo, voy a decirlo acá arriba, para que la suma tenga sentido, pues necesitas un X que esté tanto en A como en B, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el dominio de la suma? Pues como es para que tenga sentido esta expresión, necesitas que X esté tanto en A como en B, pues el dominio va a ser la intersección de A y B, ¿no? O sea, todos los puntos que están tanto en A como en B. ¿Sí me explicó o no? Aunque no quiero decir, no quiero ponerles fórmulas porque según yo no sirven para nada, ¿eh? O sea, uno se fija más bien en la función y uno puede decidir el dominio más o menos fácilmente sin meterse, ay, ¿cuál será el dominio de A? ¿Cuál será el dominio B? Los intersecto, pues mejor lo hago todo de un jalón. Ese problema sí es más fácil hacerlo de un jalón. ¿Me expliqué? ¿Alguna duda o pregunta acerca de estas cosas? Díganme porque ya no sé qué más tengo que decirles acerca de funciones. ¿Ya lo saben todo acerca de funciones? ¿Le puedo bajar tantito? ¿Mande? ¿Le puedo bajar tantito? Ay, a la última parte. Ahí se ve mejor. Sí, gracias. Por cierto, esta es una O, pero así a veces escribo la O y a veces la escribo normal, pero aquí la escribí como O así, pero la voy a escribir como O. Y espero que esa O no se confunda con un cero. Ya acabo de recordar por qué le pongo así como colita, porque si no se puede confundir con un cero, ¿verdad? Ese no es un cero, es una O. Ya lo corregí todo, perdonen ustedes. Bueno, Profe, ¿le puede regresar la definición de que dos sean iguales? claro. Pero yo creo que deberías mejor aprenderte. Son iguales, sí, solo sí tienen el mismo dominio, el mismo codominio y la misma regla de correspondencia. Ese es como el mantra de hoy. ¿Sí? Sí. Dale, pues. Pues no sé qué más voy a decir acerca de funciones, pero pues nos vemos en ¿qué? A las 12:10, ¿no? Para que les dé tiempo de echarse su sándwich. Yeah. Voy a detener la grabación. A las 12 p.